Hola, ¿cómo tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en Pan para el Camino, su momento devocional. Queremos iniciar en el día de hoy unas reflexiones sobre el capítulo 7 de Josué, acerca del pecado, tremendo asunto. Vemos allí el relato de cómo Dios había dado unas órdenes específicas, pero un hombre, Acán, por ambición, por deseo de acumular riqueza, de tener tesoro para sí, botín para sí, desobedeció las órdenes del Señor. Y cómo ese desobedecer las órdenes del Señor trajo consecuencias sobre el pueblo, posteriormente sobre el mismo Acán y su familia. Consecuencias duras que se nos hacen ahora difíciles de entender, pero que procuraremos a lo largo de estas reflexiones captar la enseñanza básica de la manera en que el Señor trabajó con este pecado, el pecado de Acán. Por lo pronto, empecemos hoy diciendo y sentando un fundamento que es contundente. El pecado es algo serio delante de Dios. Nos hemos acostumbrado mucho en nuestra época, en nuestro tiempo, a considerar a Dios como un Dios indulgente con el pecado, como un Dios permisivo con el pecado. Muchas veces los cristianos practicamos el pecado pensando que son de menor cuantía, pecados pequeños, pecados blancos decimos a veces, y nos involucramos en comportamientos, en actitudes, en palabras, en pensamientos que no agradan al Señor, que son pecado porque están en contravía al propósito, a la voluntad del Señor. Y tenemos que aprender que estas cosas son serias delante de Dios, que el pecado es algo serio delante de Dios. ¿Y por qué el pecado es algo serio delante de Dios? Hay una razón fundamental, básica, y es que a Dios le costó la sangre de su Hijo Jesucristo pagar por el pecado. De pronto nosotros no lo hemos entendido desde esa medida. Pero recuerda, tu pecado le costó a Dios mucho, un valor precioso, un valor inigualable. Él se hizo carne, Él se hizo como uno de nosotros. Ya eso es suficiente entrega, pero aparte de eso, murió como uno de nosotros para salvarnos a nosotros por causa del pecado, porque el pecado había que pagarlo con sangre. Por eso delante de Dios el pecado es algo serio. Y nosotros debemos entender y considerar esto y preparar nuestra vida, preparar nuestra conciencia, nuestro caminar diario para que lo hagamos alejándonos de la práctica del pecado. Recuerda, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando estés expuesta al pecado, cuando te muevan tus ambiciones, cuando te muevan tus pasiones, cuando te impulsen tus emociones personales a hacer algo que es indebido, a hacer algo que es pecado, a pensar, a actuar, a asumir actitudes que son pecaminosas delante de Dios, piensa que estás a punto de entrar en algo que es serio delante de Dios y piensa que el Señor tiene razón en considerar eso muy serio, porque es que a Él le costó demasiado pagar por ese quebrantamiento, le costó la vida de su propio Hijo. Por eso, el pecado es algo serio delante de Dios. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por ese amor inigualable que nos has tenido, que te ha impulsado hasta dar a tu Hijo unigénito, a derramar su sangre preciosa por causa de nuestros pecados. Te pedimos que nos perdones, Señor, cuando te ofendemos, cuando caemos en pecado, Señor, porque sabemos lo que eso significa delante de ti, Padre.
Y te rogamos que nos des templanza, capacidad, sabiduría para evitar el pecado, Señor, para evitar la afrenta delante de ti y las consecuencias que eso trae. Señor, enséñanos en estos días a pensar seriamente en el pecado. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos concede cada día, por la bendición de comer un bocado de su palabra preciosa. Espero que el de hoy te alimente, aunque es un poquito ácido, ¿cierto? Pero viene a ser de bendición, de nutrición para tu vida. Ruego ahora que el Señor te bendiga ricamente, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo abunde sobre tu vida, que tengas un día precioso, pero que tu día no solamente sea precioso para ti, sino que sea desde ti precioso para el Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Alejándote del pecado, evitando herir más al Señor con tu pecado. Aléjate del pecado, considera que eso es algo serio delante del Señor. Nos vemos aquí en nuestro próximo devocional. Bueno, como digo cada día, eso sí, si el Señor así nos lo permite. Hasta entonces.